En este video les voy a platicar acerca de los libros que leí en el mes de marzo, que en marzo leí 5 libros y pues todas fueron muy buenas lecturas, lecturas muy interesantes, muy diversas, que pues espero que pues les llame la atención para que se den la oportunidad de leerlas. El primer libro que leí en el mes de marzo fue El juego del ángel de Carlos Ruiz Zafón, que esta es la segunda parte en la saga de El cementerio de los libros olvidados, que el primer libro fue La sombra del viento, que fue un libro que disfruté mucho, que me gustó demasiado, es uno de mis libros favoritos de toda la vida, entonces por eso decidí leer la segunda parte. Algo muy particular de esta saga es que cada libro cuenta una historia diferente y el único elemento que tienen en común todos los libros, que creo que son 5, es el cementerio de los libros olvidados, que es un lugar que existe en Barcelona, bueno, en la historia, en el Barcelona, digamos lo ficticio, dentro de esta historia existe ese lugar, entonces es el único elemento que comparten todas estas historias. El juego del ángel nos cuenta la historia de un joven que recibe la propuesta de un hombre misterioso para escribir un libro que nunca ha existido, un libro como nunca ha existido, y pues a cambio de escribir este libro, el hombre pues le va a entregar una fortuna a este joven. Entonces pues a partir de que este chico empieza a escribir este libro, se desarrolla toda una trama de misterio, de amor, de secretos muy guardados que esconden en las calles de Barcelona. Yo soy muy fan de la manera en la que escribe Carlos Ruiz Zafón. Es uno de mis autores favoritos que pues lamentablemente ya falleció. Pero bueno, tenemos todos sus libros para recordarlo. Pero creo que soy muy fan de la forma en la que escribe este hombre, porque tiene una forma de contarnos una historia y de contarnos un misterio muy interesante, muy envolvente. Realmente es de estos libros que no quieres soltarlo porque quieres saber como qué sigue dentro de nuestra historia. Entonces creo que yo disfruté mucho este libro, e igual este elemento del misterio como que se tenemos que resolver y cómo se va desarrollando poco a poco y cómo se va como conectando ciertos personajes con otros. Creo que es muy bueno, realmente yo lo disfruté muchísimo. En el primer libro de Carlos Ruiz Zafón, de esta saga que es La sombra del viento, tenemos un personaje que es como muy empático, que realmente conectas con él emocionalmente por su personalidad. Pero algo que me gustó de este libro en específico es que tiene como este contraste de que nuestro protagonista en momentos llega a ser muy odioso, te llega a caer gordo en ciertas partes de la historia, porque es un personaje que toma decisiones a veces incorrectas o en las que tú no estás de acuerdo. Pero me gustó eso porque realmente te da la situación de que es un personaje complejo, que nosotros y cada uno de nosotros y pues los personajes tienen como sus diferentes momentos de su personalidad o diferentes formas de carácter. Entonces me pareció muy interesante. Todos los personajes secundarios que envuelven a este hombre también son muy buenos. Realmente complementan la historia muy bien, y el misterio también es algo muy bueno. Este libro está lleno de violencia, de amor, de misterio, de pues como situaciones que tienen que ver con los libros. Lo que me gusta mucho de este autor es que siempre no lo hace como explícitamente, pero se siente que el autor tenía un amor muy particular y muy grande por los libros, por los escritores. Entonces siempre está muy marcado esta cuestión de el amor a los libros, el amor a la escritura, y creo que es muy interesante. Realmente si disfrutan mucho las historias de misterio, las historias con un poco de realismo mágico, como de fantasía, deberían darse una oportunidad con este libro. Como se los había dicho, este libro es parte de una saga, creo que son 5 libros, pero pues yo realmente les recomiendo que sí los lean en orden, porque hay ciertos personajes que aparecen que no tienen como gran relevancia en la historia, pero es muy interesante y muy padre cuando de alguna forma descubres como ciertos personajes de libros anteriores están conectados o tienen como cierta presencia dentro de este libro. Así que es una muy gran historia. Yo le puse 5 de 5 estrellas porque me gustó mucho, disfruto mucho este autor español, entonces ojalá le den una oportunidad. El siguiente libro que leí fue El color púrpura de Alice Walker, que este libro nos cuenta la historia de dos hermanas, una se llama Sally y una se llama Nettie, que estas dos hermanas pues cada una decide tomar caminos diferentes dentro de su vida. Está ambientado como creo que en los años 50, 60 de Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos. Nuestras dos protagonistas son dos mujeres negras, entonces ambas hermanas deciden tomar caminos diferentes para su vida. Una decide
irse de misión a África, decide como prepararse a estudiar, y otra decide quedarse en casa con su marido, a atender a los hijos de él, como que tener una vida de ama de casa. Este libro está contado a través de extractos de diarios y extractos de cartas que se mandan las hermanas, entonces como muy interesante ver como la evolución de la historia a través de diarios y de cartas. Solamente quiero decirles que este libro es muy doloroso, es muy desgarrador, realmente que yo nunca voy a dejar de sorprenderme al saber cómo eran tratada la gente afroamericana y la gente negra en Estados Unidos, y pues también incluso hoy en día un poco, pero creo que es muy cruel, es muy triste la historia de esta comunidad en Estados Unidos, y creo que este libro es un reflejo de ello. Es muy doloroso los temas que toca, realmente son temas muy fuertes que pues te lastiman en el corazón y te hacen empatizar con estas personas, con esta comunidad, y cómo pues eran violentados, eran maltratados, eran pues de alguna forma también esclavizados. También algo que tiene este elemento es esta cuestión de que las dos hermanas están viviendo dos historias narrativas diferentes, cada una ha decidido tomar, como les digo, caminos diferentes, pero también como cada una con su misma experiencia, con su mismo aprendizaje, va teniendo que cierto, digámoslo, empoderamiento, se podría decir, cómo van interpretando y van viendo las cosas de diferente forma, y empiezan a tener como esta conciencia de que lo que está pasando y lo que están viviendo no puede ser algo normal para la comunidad y para ellas como por ser mujeres. Obviamente este libro, al ser dos protagonistas mujeres y al ser la autora una mujer, tiene un enfoque muy importante, un enfoque digámoslo un poco feminista, al cuestión como les digo de romper como estos estereotipos, romper esta barrera de despertar y darse cuenta y decir como suficiente de este tipo de actitudes que los hombres dentro de la historia están sometiendo a las mujeres. También algo que me pareció muy interesante y que no me lo esperaba es la cuestión de uno de nuestros personajes femeninos, una de las hermanas, cómo empieza a tener esta cuestión de un despertar sexual, de descubrir su sexualidad y de pues empezar a sentir un poco, digámoslo, un placer sexual, y esta cuestión de quitarse todas estas ataduras, todos estos prejuicios con los que creció, que le fueron sometidos cuando era niña. Está muy marcado todo esto dentro del libro, entonces es un libro muy bueno. Como les repito, un libro doloroso que tiene como temas muy fuertes como el abuso sexual, la violencia, e incluso esta cuestión del asesinato a la comunidad negra. Son temas que son muy marcados dentro de la historia, no son escritos explícitamente, o sea, no es como que sea como muy explícita las escenas en las que se cuenta eso, pero pues están ahí, son fuertes de leer, y realmente creo que vale mucho la pena que se den la oportunidad de leer esta historia, no simplemente por conocer un poco más sobre la historia de la comunidad negra en Estados Unidos, sino porque realmente es una gran historia que tiene como también muchos enfoques en cuanto a la, pues esta relación de hermanas, relación de la familia, y este como despertar de obtener como una conciencia de cuando las cosas ya no están bien y las cosas que están pasando a tu alrededor te están lastimando. Entonces es una muy buena lectura. Yo le puse 4.5 de 5 estrellas a este libro porque es muy interesante y espero se den la oportunidad de leerlo porque es muy bueno. El siguiente libro que leí en el mes de marzo fue uno que realmente me lastimó mucho, me rompió mucho el corazón haber leído esta historia, porque es un libro muy fuerte también, que toca temas muy interesantes y que muy reales, y se llama Entre los rotos de Alaide Ventura. Espero estar pronunciando bien su nombre, Alaide, es que tiene como un acento, Alaide o Alaide. Bueno, pues este libro nos cuenta la historia de una joven que a través de fotografías nos empieza a relatar la historia de su vida y la historia de su hermano y la historia de su ambiente familiar. Y es un libro muy doloroso porque realmente retrata una realidad familiar que es muy fuerte y que realmente te llega a pegar por las cosas que cuenta dentro de esta historia. Creo que el título me parece como lo esencial del libro, o sea, porque se llama Entre los rotos, y algo que me pareció muy interesante es cómo habla de los rotos, y los rotos me refiero a las personas y a los seres humanos que estamos rotos, y que como experiencias en nuestra familia, como situaciones que hemos experimentado nos van rompiendo poco a poco, y cómo tenemos pues estas cicatrices marcadas en nuestro cuerpo, digámoslo, ficticias cicatrices que nos marcan en nuestra alma, en nuestro corazón. Entonces creo que es algo que me llegué a identificar mucho con este libro. Llega a tocar temas muy fuertes este libro en cuanto a la cuestión familiar, en cuanto a la dinámica con tus hermanos, con tus papás, con tu familia en general. Entonces es muy interesante cómo a través de las fotografías, este libro no tiene fotografías, no, simplemente es como la descripción de las fotografías, sino la forma en la que describe las fotografías, cómo cada fotografía
es conectada a un recuerdo que ella tiene específico, nuestra protagonista, de su vida. Cómo la violencia, nuestros traumas, nuestras relaciones con nuestra familia nos llevan a rompernos poco a poco, y cómo hay personas y seres humanos que no han podido curarse de esos quiebres, de esas grietas que les ha dejado la vida en su cuerpo, en su alma, en su corazón, y cómo simplemente pues deciden abandonar este mundo y pues digámoslo morir, ¿no? Y es muy muy interesante lo que la violencia, lo que el sometimiento, lo que el trauma, la forma en la que te relacionas, todo, cómo todo se influye en la forma en la que tú ves la vida, en la forma en la que te expresas, ¿no? Entonces creo que es un libro muy muy interesante, realmente me gustó muchísimo. Es una autora mexicana que, aparte de que el libro es súper súper delgadito y se lee súper rápido, es muy, toca temas y tiene una profundidad muy interesante que realmente me conmovió mucho. Les digo que hubo momentos en los que realmente fue como, me representa como lo que decía, y creo que esta como monólogo, esta forma de hablar sobre los rotos que somos nosotros y nosotres, creo que es muy bueno y deberían darle una oportunidad para leer este libro porque es una joya, es una maravilla, 10 de 10, 5 de 5 estrellas, es muy bueno este libro y toca temas muy interesantes. El siguiente libro que leí es otro que me fascinó, que me encantó, que realmente es un libro que siempre que leo a esta autora me deja súper choqueado porque la forma en la que escribe es muy impresionante. Y pues obviamente hablo de Paradise de Fernanda Melchor, que Fernanda Melchor es una autora mexicana que yo leí el primer libro que yo leí de ella se llama Temporada de Huracanes, que también fue un libro, es uno de mis libros favoritos de mi vida. Es un libro muy impactante, muy choqueante, muy realista, y este libro no es la excepción. Paradise nos cuenta la historia de dos jóvenes, dos adolescentes, uno se llama Polo y otro se llama Franco. Polo es un joven que trabaja en el fraccionamiento Paradise, donde vive Franco, que es un adolescente obeso, con mucho dinero, mimado, y Polo, que es el joven adolescente que trabaja ahí, es un chico, digámoslo, de clase media baja, que tiene que trabajar para mantener a su familia, para llevar como, digámoslo, la comida o el pan a la mesa. Entonces, estos dos jóvenes empiezan a desarrollar, digamos, una relación de amistad, se podría decir, y mientras se va desarrollando esta amistad, ambos van viendo que pueden obtener diferentes cosas de esta amistad, hasta que a Franco, que es nuestro niño rico, se le ocurre un plan macabro para algo que tiene que ver con una de las vecinas. No les digo más porque sería spoiler, pero se empieza a desarrollar toda esta historia de su plan y de cómo lo van a desarrollar, y dentro de la historia pues vemos la perspectiva de vida de nuestros personajes. A mí me gusta describir la escritura de Fernanda Melchor como una espiral, que es una espiral que va cayendo, 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 y hasta que no toca fondo, hasta que no se detiene el libro, no como reacciona, sino tienes como noción de lo que acabas de leer, porque lo que escribe Fernanda Melchor dentro de este libro es muy fuerte, muy real, tiene una manera muy increíble para mí de escribir personajes masculinos, y muy realista, porque mucho la forma en la que se expresan nuestros personajes masculinos es la forma en la que hemos escuchado o hemos incluso hablado de esa manera. Es un estilo muy muy realista en el que ella se expresa muy sin tapujos, muy explícito en cuanto a cualquier situación, en cuanto a una situación sexual, en una situación de vida propia, con groserías, o sea, la forma en la que nos expresamos los mexicanos y la que hemos escuchado que se expresan ciertos mexicanos. Entonces creo que eso yo valoro mucho de la escritura en la que tiene Fernanda Melchor, que es muy realista y realmente te pega en el corazón, te pega en el alma lo que cuenta esta mujer, porque pues es el México en el que vivimos, en el México en el que estamos parados, y la forma en la que pues se abordan ciertos temas es como muy interesante. También este libro obviamente tiene un contraste en cuanto a las clases sociales, esta cuestión de por qué él tiene, por qué yo no tengo, esta cuestión de la clase trabajadora, todo lo que pues conlleva un poco este hartazgo, digamos, lo de tener que trabajar, de por qué él tiene, por qué yo no tengo. Es como muy interesante el estilo de vida, digamos, lo promedio de un mexicano, también es como muy marcado, y una persona que, digámoslo, una persona, ejemplo yo, que somos, ya sé que pues dicen que la clase media no existe, ¿no? Pero pues que somos como de clase media baja, o sea que no tenemos esta cuestión de tener como mucho dinero, ser ricos. Al momento de leer este libro es como
digámoslo, no te identificas, pero entiendes esta situación y empatizas con la situación y o sea, cuando lo lees no entiendes y por qué entiendes que es tan real y es tan importante hablar de estos temas. Algo que también me encanta mucho de Fernanda Melchor es que le da un giro de tuerca casi al final de las historias que no te lo esperas, entonces es como muy impresionante y creo que podría decirse que es un giro de tuerca muy macabro, muy violento, que realmente te deja como, bueno, a mí en lo personal me dejó como en un estado de shock, que no me lo esperaba la forma en la que abordó el final de este libro y lo que iba a pasar, pero cuando te pones a pensarlo y cuando yo me puse a pensar y me puse a analizar, sí, o sea, es algo que puede ocurrir, algo que pues no estamos exentos de experimentar o de ver o de leer o de pues que nos lo presentan en las noticias. Entonces Fernanda Melchor es una joya. Lean este libro, Paradise, Temporada de Huracanes, y sus otros libros, Aquí no es Miami, Falsa Liebre. Realmente es una autora mexicana muy buena, yo la amo a esta mujer, soy muy fan de su forma de escribir y este libro es una joya. Yo le puse 5 de 5 estrellas porque realmente retrata una realidad, un México violento, de una clase en específico, la forma en la que se expresan nuestros personajes y la forma en la que está escrito me parece muy particular y muy original, y yo amo mucho este libro. Por favor, léanlo, aparte de que está bien cortito. Y por último, el libro que leí en el mes de marzo fue La biblioteca de la piscina de Alan Hollingsworth, creo que así se pronuncia. Hollingsworth, bueno, La biblioteca de la piscina. Pues este libro nos cuenta la historia de William, que es un joven homosexual de 25 años que vive en Londres, que es muy privilegiado, tiene mucho dinero, pues tiene herencia de parte de su abuelita y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y nuestro personaje le solicita a otro hombre anciano de la tercera edad, que también es homosexual, le pide que por favor si puede escribir sus memorias en un libro, si puede hacer un libro de todas sus memorias, y pues entonces el viejito le entrega pues todos sus diarios personales a este hombre homosexual de 25 años para que las escriba, y pues nos vamos embarcando en la historia de que vamos conociendo la historia de William, que es nuestro personaje joven, y de nuestro otro personaje viejito, vamos conociendo como sus vidas a la par mientras vamos leyendo los diarios del viejito. Decidí leer este libro porque estoy como en esa situación de que quiero leer más historias diversas, quiero leer historias de autores LGBT, de autoras y autores negros, de autoras trans, etc, etc, ¿no? Entonces por eso decidí leer este libro, porque estaba como en una lista de las mejores como novelas de contenido LGBT. Bueno, entonces por eso lo decidí leer. Pero creo que lo que me pareció muy interesante de este libro es como este contraste que hace sobre contarnos la historia de este chico de 25 años viviendo como en los 80, 90 en Londres, toda esta como el ambiente gay homosexual que se vive en esa época, y como existe un poquito más de libertad en cuanto a pues expresarse, y los bares y los antros, shalala, shalala. Y pues también el contraste sobre cómo este hombre anciano que creció en los años 50, como pues también era una situación muy diferente el ser una persona gay en esas épocas. Y pues básicamente el libro, pues durante toda su historia nos va contando pues la historia de este hombre joven. O sea, cómo es el ambiente gay en Londres, sus relaciones amorosas, los antros. Tiene esta cuestión de un gimnasio, como toda esta cuestión de como los lugares clandestinos donde se reúnen para tener como relaciones sexuales, ese tipo de cosas. Entonces creo que básicamente el libro, como les digo, es la historia, no de vida, pero la historia de un momento específico de nuestro personaje, y nos retrata la realidad de una mente que no es conocido para mí, que me resulta interesante en cuestión histórica para ver cómo era retratada o cómo era percibida la homosexualidad en esas épocas. A pesar de que a mí me gustó mucho este libro y que me gustaría decirles que tiene una forma de escritura un poco erótica, tiene escenas sexuales y de índole sexual un poco explícitas, que tienen una escritura muy erótica, que no resultan incómodas, no resultan como cringe, sino pues están ahí, ¿no? No es como que también diga, ay, las disfruté, pero digo, no están mal escritas, están como muy interesantes las formas en la que pues aborda este tipo de escenas. También la escritura de este libro es muy buena, tiene como rasgos un poco, digámoslo, poéticos a veces dentro de la historia. Pero les digo que a pesar de que disfruté mucho de este libro, yo le puse 4 de 5 estrellas porque no tiene como algo impresionante para mí que me haya impactado. O sea, creo que es una historia muy lineal, que no tiene como algún elemento de sorpresa, algún elemento que me haya hecho como que yo realmente amara este libro, sino simplemente es una historia pues muy, no común, pero pues una historia lineal. O sea, no tiene elementos así sorpresivos, no hay momentos choqueantes. Entonces por eso pues le puse 4 de 5 estrellas, porque siento que pudo haber tenido, o la trama pudo haber ido escalado como a un lugar como más interesante, que tuviera como
algo más atrayente a la historia. Creo que personalmente lo que yo me llevo de este libro es ver cómo era vista la gente gay en la época, digamos, los 50 y en los 90, cómo era percibida toda esta cuestión de una persecución de los hombres cuando eran como encontrados clandestinamente en estos lugares, como la policía los perseguía y los llevaba a la cárcel. Entonces creo que eso es muy interesante porque sigue teniendo esta cuestión de pues la represión. Si nuestro personaje es un hombre blanco con privilegio, con dinero, que realmente pues no le sufre mucho en la vida, porque también está esta cuestión de que es como un poquito más masculino y no tiene tantos problemas con expresarse ni con andar un poco en la calle. Y está bueno, o sea, si les llamó la atención leerlo, pues realmente aviéntense a leerlo, o sea, no van a desperdiciar su tiempo leyendo este libro. Y pues esos fueron todos los libros que leí en el mes de marzo. Realmente leí muy buenas historias. En general creo que los 5 libros tienen algo que los disfruté demasiado, que me gustaron mucho. Espero se den la oportunidad de leer alguno de ellos. Si ustedes ya leyeron alguno, pues déjenme en los comentarios qué les pareció, cuál fue su opinión. Y eso ha sido por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Adiós.